2.12 Resistencia, parte 2. Fundamentos anátomo-fisiológicos del entrenamiento de resistencia. Para comprender mejor el efecto de los diferentes métodos y contenidos del entrenamiento, y para aplicar estos de forma más selectiva, con vistas a mejorar las diferentes capacidades de la resistencia, necesitamos conocer suficientemente las regularidades deportivo-biológicas y fisiológicas que les sirven de base. Para ello comenzaremos por la célula muscular, la base de la actividad deportiva. Capacidad del rendimiento en resistencia dependiendo del tipo de la composición de las fibras musculares, fibras ST o FT. Como ya hemos mencionado, el hombre posee dos tipos principales de fibras musculares, las de contracción lenta, fibras ST o de tipo 1, y las de contracción rápida, fibras FT o de tipo 2. La distribución se sitúa normalmente en un 50% de fibras FT y está determinada por la herencia genética. Como se puede ver en la figura 57, suele darse una relación estrecha entre el porcentaje de fibras. Aquí de fibras ST y el consumo máximo de oxígeno, el criterio básico de la capacidad del rendimiento en resistencia. Más detalles en página 143. También Berg y Cole, 1978. Los talentos en resistencia poseen más fibras ST y los talentos en velocidad y en fuerza rápida más fibras FT. Desde el punto de vista de la composición de las fibras musculares, hablamos también de un tipo de fondista y un tipo de sprinter. Dado que las fibras ST y FT presentan propiedades metabólicas y mecánicas diferentes, hemos de asumir que su participación en tareas diferentes de intensidad distinta tendrá lugar de un acuerdo con una serie de regularidades planificadas. Pensemos en la práctica de la carrera continua o la de carrera de velocidad constante, en el entrenamiento de intervalos intensivo o intensivo, etc. Varios estudios confirman esta suposición, mostrando una degradación selectiva del glucógeno y por tanto un modelo de activación selectivo. Las tensiones musculares por debajo del 20 a 25% de la fuerza isométrica máxima movilizan solo fibras ST y las tensiones por encima de esta cifra solo fibras FT. Golnick y Coles, 1973. Por lo demás, las tensiones superiores al 20-25% solo se obtienen en carrera con un trabajo duro y velocidad constante. En relación con el consumo máximo de oxígeno, Piel, 1975, encontró un modelo similar de gasto de glucógeno, con una intensidad de hasta el 90% del consumo máximo de oxígeno. Se agotan primero las fibras ST y con una intensidad mayor del 90% lo hacen las fibras FT. Solo cuando se van vaciando las fibras sometidas a trabajo, en primer lugar, se produce un mayor reclutamiento y por tanto un desabastecimiento de otro tipo de fibra. Capacidad del rendimiento en resistencia dependiendo de las reservas energéticas celulares, la actividad enzimática y los mecanismos de regulación hormonal. El proceso de adaptación bioquímica provocado por el entrenamiento transcurre a nivel celular en el orden siguiente. Jakovlek, 1976. Aumento de la concentración de productos energéticos, refuerzo de la actividad enzimática, perfeccionamiento del mecanismo de regulación, capacidad de rendimiento en resistencia y reservas energéticas celulares. Como ya hemos mencionado, durante el trabajo mecánico el músculo consume energía que obtiene de la combustión de sustratos ricos en energía. En estos sustratos pueden encontrarse almacenados directamente en la célula muscular en forma de glucógeno o de gotas de triglicéridos, o bien son transportados por el torrente sanguíneo desde el depósito del glucógeno del hígado o desde el tejido graso subcutáneo hasta la célula muscular que trabaja. El glucógeno tiene una importancia crucial para el organismo en un doble sentido. Por una parte,
el cerebro necesita constantemente glucosa. Un descenso de la glucosa en sangre debido al agotamiento del nivel de glucógeno en el hígado debilita la capacidad de concentración y de coordinación. Por otra parte, en situaciones de carencia de oxígeno solo resulta posible la combustión de glucosa, no de la grasa. Las cargas de resistencia, dependiendo de su duración e intensidad, producen un agotamiento más o menos pronunciado de las reservas energéticas. La existencia de glucógeno intracelular disminuye con especial rapidez en los primeros 20 minutos de una carga intensa, mientras que lo hacen en menor medida durante los siguientes 40 a 60 minutos, debido a un mayor consumo de la glucosa transportada por la sangre y a una mayor combustión de lípidos, en el medio de una tendencia ya reconocible y disminuir la intensidad del esfuerzo. A continuación se produce la caída final del glucógeno hasta llegar al agotamiento. Cuantos mayores son las existencias iniciales de glucógeno, mayor es la capacidad para producir trabajo con una intensidad elevada. Este principio ha sido demostrado de forma brillante por Saltin, 1973, con la ayuda de biopsias efectuadas a jugadores de fútbol. El volumen y la intensidad de los rendimientos de carrera de cada jugador estaban en estrecha correlación con el nivel inicial de las carreras energéticas en la musculatura del trabajo. Con un entrenamiento regular de la resistencia, dado por consabida una nutrición correcta, se produce un aumento de las reservas energéticas a través del constante vaciamiento y la consiguiente repleción, el proceso conocido como supercompensación. El nivel inicial del glucógeno en el músculo y el hígado puede superarse en más de un 100%. En individuos no entrenados, las existencias de glucógeno se sitúan entre 200 y 300 gramos en el conjunto de la musculatura y entre 60 y 100 gramos en el hígado. En individuos entrenados la cantidad puede doblar las cifras anteriores. Saltin, 1973. Figura 68. Reducción del contenido en glucógeno en el músculo del cuádriceps femoral de futbolista en el transcurso y después de un partido de primera división de la Liga Sueca. Tomado de Carlsson, 1969, citado en Bosco, 1990. Después de un agotamiento completo del glucógeno, la recuperación del nivel de partida puede durar unas 46 horas. Hemos de destacar que la resíntesis de las reservas energéticas celulares transcurre con mayor rapidez en las primeras 5 o 6 horas que en las horas posteriores, y que el proceso acelera en las fibras FT en comparación con las fibras ST. En el entrenamiento de la resistencia, los vaciamientos y repleciones sucesivos producen un aumento de las reservas energéticas. El nivel de partida se incrementa siempre en una cantidad escasa, y al final el aumento del glucógeno puede superar el 100% de las reservas iniciales en el músculo y en el hígado. El contenido en el glucógeno del músculo esquelético se sitúa normalmente entre 1 y 2%, gramos por 100 gramos de músculo, y el hígado entre 1.5 y 6%, Keul-Doppler, 1969. Después de la última ingesta de alimento, las necesidades de glucógeno pueden quedar cubiertas durante un periodo de entre 8 y 12 horas con las reservas del hígado. Las existencias de glucosa en sangre son relativamente escasas, situándose en unos 6 gramos. Esta cantidad alcanza para un trabajo máximo de unos 2 minutos de duración. Interesa señalar además que la regulación del azúcar en la sangre es una función desempeñada solo por el glucógeno del hígado, pues solo el hígado posee la enzima necesaria para liberar glucosa a partir del glucógeno, la glucosa 6-fosfatasa, y por tanto para transportar la glucosa a través del torrente sanguíneo hacia la célula muscular. El músculo no dispone de esta capacidad. No solo aumentan las reservas de glucógeno, sino también las reservas intracelulares, esto es, directamente disponibles de lípidos. Según John, 1978, los deportistas entrenados en resistencia presentan un volumen de partículas neutras de lípidos, sobre todo en las fibras ST, que implica el de las personas normales. El crecimiento en paralelo de las reservas
intracelulares de glucosa y de lípidos es, junto al aumento del glucógeno hepático, una condición previa importante para la mejora de la capacidad del rendimiento en resistencia. La glucosa y los ácidos grasos contribuyen en distinta medida al suministro energético, dependiendo de la intensidad, el volumen y el nivel de entrenamiento del sujeto. Con cargas submáximas y máximas mayores al 95% de la capacidad del consumo de oxígeno, se metaboliza exclusivamente glucosa. Saltin 1973. Con cargas bajas de entre el 30 y el 50% del consumo de oxígeno máximo, el porcentaje de glucosa se sitúa entre el 40 y el 50%, y solo con cargas de resistencia extrema se acerca al metabolismo de lípidos a un porcentaje del 90%. Sanger, 1977. Ya en situación de carencia auténtica de hidratos de carbono, debido al agotamiento de las reservas de glucógeno hepáticas y musculares. De aquí se deduce que la movilización y el aprovechamiento de los ácidos grasos libres está limitada por la intensidad de trabajo. Cuanto mejor es el estado de entrenamiento, mayor es la capacidad, al aumentar la intensidad de liberación y transporte de ácidos grasos libres y del consumo de estos por parte de los tejidos. Paul Holmes, 1975. El hecho tiene importancia en la medida que la combustión de ácidos grasos libres permite a los músculos proteger las existencias de glucógenos propias y el depósito de glucógeno en el hígado, fundamental para mantener un nivel normal de azúcar en sangre, normalmente en torno a los 100 miligramos. En este contexto, interesa señalar además que el entrenamiento en altura produce un cambio de la oferta y del metabolismo del sustrato en el sentido de una mayor movilización y oxidación de ácidos grasos libres. Howell, Mayer, 1971. Así pues, la capacidad del rendimiento en resistencia en el nivel de intensidad elevado está determinada no solo por el nivel inicial de las reservas de glucógeno en el hígado y en los músculos, y por los depósitos intracelulares de los lípidos, sino también por la capacidad para metabolizar ácidos grasos libres con una intensidad de carga elevada. En el músculo entrenado, en resistencia, no solo aumentan las reservas energéticas y se economiza el consumo de glucógeno por la mejor oxidación de los ácidos grasos libres, sino que crece además el contenido en mioglobina. Jalowski, 1975, ha constatado un aumento de la mioglobina del 80% en sujetos entrenados en resistencia. La mioglobina se encuentra en grandes concentraciones en las fibras de CT, conocidas como fibras rojas, debido a una mayor coloración roja, en contraposición con las fibras FT, blancas, y puede, al igual que la hemoglobina, almacenar oxígeno de forma reversible, siendo por tanto una reserva de oxígeno de la capacidad relativamente escasa. El oxígeno procedente de la mioglobina queda disponible en una medida limitada para los procesos aeróbicos. De esta forma se puede compensar en el inicio del trabajo las carencias del transporte de oxígeno por el torrente sanguíneo, reduciendo así el porcentaje de producción de energía anaeróbica. Consecuencia de las carencias de hidrato de carbono. La carencia de hidratos de carbono y el descenso del azúcar en la sangre reducen no solo la capacidad del rendimiento físico, sino también la capacidad del rendimiento del sistema nervioso central. Este último proceso se manifiesta en forma del empeoramiento de las capacidades de la percepción, anticipación y reacción, menor velocidad de acción, pérdida de motivación y trastornos en el ámbito de la regulación motora. Schlag, 1988. La figura 69 muestra las diferencias en el comportamiento de reacción del deportista con el distinto nivel de entrenamiento de resistencia. Se puede observar que con un agotamiento creciente el tiempo de reacción empeora en menor medida en los deportistas mejor entrenados en resistencia. La figura 69 confirma que la capacidad del rendimiento en resistencia influye de forma duradera sobre el tiempo de reacción, tanto en reposo como durante la carga y después de esta recuperación. Cuanto más desarrollada
está en el deportista la capacidad de rendimiento y resistencia, tanto mejor es su capacidad de reacción en condiciones de carga, y tanto más rápido se recupera el estado de reacción óptimo después de la carga. Lindenmayer, 1984, ha demostrado que los sujetos entrenados en resistencia presentan después de cargas corporales tiempos de reacción más breves que los sujetos entrenados en velocidad, debido a su mejor capacidad de recuperación. La figura 70 muestra que la carencia de azúcar debido a un bajo nivel de azúcar en sangre después de cargas voluminosas o intensas incrementa de forma significativa la cuota de errores cognitivos. Sobre la importancia de una nutrición rica en hidratos de carbono para la capacidad del rendimiento y resistencia del deportista, remitimos a la página 594. Capacidad del rendimiento y resistencia y actividades enzimáticas celulares. Los procesos de adaptación originados por el entrenamiento no transcurren aislados unos de otros, sino en estrecha correlación. Por tanto, el desarrollo de todas las estructuras parciales que forman un sistema funcional jerárquicamente superior tiene lugar siempre en paralelo. Con el aumento de las reservas energéticas va asociada una mayor actividad de las enzimas que metabolizan estos productos energéticos. Como muestran numerosos estudios, la actividad enzimática tiene lugar dependiendo de las modalidades de entrenamiento en el sarcoplasma, sede de la producción de energía anaeróbica, en las mitocondrias, sede de la producción de energía aeróbica o en los dos ámbitos. El entrenamiento predominante aeróbico aumenta sobre todo la capacidad enzimática aeróbica y el entrenamiento anaeróbico, la capacidad anaeróbica. En toda adaptación por entrenamiento se observa un efecto no solo específico, sino también local, en relación con la actividad enzimática. Los valores máximos se encuentran en los deportistas mejor entrenados y concretamente en los grupos musculares sometidos a trabajos más intensos durante el entrenamiento y la competición. Saltin, 1973. El entrenamiento aeróbico asegura una cantidad elevada de enzimas oxidativas aeróbicas y aumenta su velocidad metabólica a través de un incremento considerablemente de su actividad. De esa forma se mejora el suministro energético y la capacidad de resistencia contra la fatiga. Smithel, 1981. Bajo el influjo de un entrenamiento de resistencia aeróbico, no solo se producen modificaciones en el número de la actividad de las enzimas, sino que se duplican o triplican como requisitos de dichas modificaciones el número y el tamaño de la superficie de las propias mitocondrias. Saltin, 1973. Las mitocondrias se encuentran en el líquido celular que rodea las fibras musculares. En ellas se desarrollan su actividad de las enzimas aeróbicas, metabolizando nutrientes ricos en energía. Por ello se considera a las mitocondrias las centrales térmicas de la célula, en nuestro caso de la célula muscular. La figura 71 muestra una visión global de los cambios inducidos por el entrenamiento de resistencia aeróbico. El paralelo al incremento del número y superficie de las mitocondrias se produce un aumento del número y de la actividad de las enzimas aeróbicas, y con ello una mayor capacidad de caudal energético. Este es, a su vez, un factor determinante para la eliminación rápida de las sustancias derivadas de la fatiga, por ejemplo el lactato, que aparecen en la combustión anaeróbica de la glucosa. Figura 71. Modelo hipotético de la adaptación a un entrenamiento de resistencia aeróbico, modificada de Emerson, 1973. Demanda muscular superior al umbral orientado hacia la resistencia. Demanda ATP mayor que la capacidad de restitución de las mitocondrias. Activación del aparato celular genético. Multiplicación del ADN y del ARN, con la consiguiente activación de la síntesis ribosómica y de proteínas mitocondriales. Aumento del tamaño y el número de las mitocondrias, mejora de la infraestructura. La figura 72 muestra que los deportistas entrenados están en mejor situación que los no entrenados para eliminar de la sangre el lactato producido. Al aumentar la carga, observamos en estos últimos un ascenso más pronunciado del lactato en sangre como signo de una menor capacidad de eliminación de esta sustancia. Un entrenamiento aeróbico de solo 6 semanas
basta para mejorar de forma decisiva la capacidad de las mitocondrias. Holman, 1989. No obstante, es importante indicar en este contexto que un entrenamiento anaeróbico demasiado intenso restringe la capacidad del rendimiento de las mitocondrias. Se producen en este caso destrucciones estructurales progresivas y finalmente un descenso de su número y su tamaño, proceso que acarrea una pérdida de capacidad de trabajo aeróbico y con ello una menor capacidad de recuperación y de resistencia ante la fatiga. La causa de la desaparición de las mitocondrias radica en que las cargas intensas producen tumefacción y desgarros mínimos de la membrana en el ámbito de las mitocondrias. La hiperacidificación intracelular reduce la capacidad de regeneración de las estructuras mitocondriales y los trabajos de reparación necesarios no discurren ya con la suficiente rapidez en el sentido de una adaptación estructural. De esta forma tiene lugar su deterioro a largo plazo y por tanto su desaparición, con el correspondiente caída del rendimiento en el ámbito aeróbico. La figura 73 muestra que el aumento de la capacidad del rendimiento en resistencia produce un desplazamiento hacia la derecha de la curva del lactato. Ver también el capítulo de las pruebas de lactato, página 182. El jugador solo se acidifica con una velocidad de carrera mayor, de esta forma puede trabajar más tiempo de forma aeróbica con intensidades elevadas. Cuanto mejor es la resistencia de base del deportista, tanto más tarde supera el umbral anaeróbico, criterio utilizado a menudo en la evaluación del rendimiento para medir la capacidad del rendimiento aeróbico. Hasta alcanzar el umbral anaeróbico, la capacidad aeróbica resulta suficiente para impedir el ascenso del ácido láctico, factor que restringe el rendimiento. Cuando se supera este umbral, se produce un rápido ascenso del lactato, pues la capacidad de eliminación del sistema aeróbico se ve desbordada por la intensidad de la carga, demasiado elevada. Si la acidificación resulta excesiva, se tiene que reducir el ritmo de carrera o de lo contrario se llega a una interrupción de la carga. En su conjunto, los cambios que hemos descrito actúan sobre la capacidad del caudal y la regulación de la oxidación del sustrato dentro del ciclo de citrato, y sobre todo el transporte de electrones dentro de la cadena respiratoria. Esto es, se produce un aumento de la capacidad oxidante y por tanto de la capacidad del rendimiento en resistencia aeróbica. Con las cargas de entrenamiento anaeróbicas aumentan la capacidad de las enzimas glucolíticas y las posibilidades de mantener el rendimiento de trabajo pese a una hiperacidificación marcada. No obstante, la capacidad para soportar grados máximos de acidosis no solo depende del estado de entrenamiento, sino también de la edad. Los niños y jóvenes tienen una capacidad anaeróbica menor. Mecanismo hormonal de regulación y capacidad del rendimiento en resistencia. Los procesos metabólicos en el organismo humano tienen lugar mediante procesos reguladores hormonales, finamente ajustados y mejorables con el entrenamiento. El trabajo de la resistencia provoca diferentes cambios y síntomas de adaptación del sistema hormonal que contribuyen a incrementar la capacidad del rendimiento. 1. Hipertrofia de las glándulas productoras de hormonas. En experimentos con animales se ha demostrado que los individuos entrenados mejoran su capacidad del rendimiento hormonal a través de un aumento de tamaño, hipertrofia de las glándulas secretoras de hormonas. Un aumento del tamaño del órgano va siempre asociado a una mejora de la capacidad. La figura 74 muestra que las personas entrenadas en resistencia liberan mayores cantidades de las hormonas del entrenamiento, del rendimiento y del estrés, adrenalina y noradrenalina, las que les permiten alcanzar mayores rendimientos. Los deportistas con una capacidad hormonal elevada poseen una mayor capacidad de movilización del rendimiento y pueden, por tanto, agotar de forma óptima sus reservas de rendimiento. 2. Economización. Un entrenamiento de resistencia intensivo en un periodo de entre 2 y 4 semanas provoca una clara reducción de la simpaticonia y un aumento de la actividad vagal. El simpático, nervio del rendimiento, y el antagonista del vago, nervio de la recuperación, regula la actividad del organismo a las cargas, incrementa la actividad cardiocirculatoria y el metabolismo energético de forma adecuada a la carga. La reducción de la simpaticonia
se observa claramente en el descenso, dentro del mismo nivel de carga, del nivel de las hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina, con la consiguiente economización y un desplazamiento hacia la derecha al momento de ascenso pronunciado, solo con cargas elevadas. La figura 74 muestra claramente que, con una mayor capacidad de rendimiento en resistencia y con un igual rendimiento, se produce no solo una menor cantidad de lactato, sino también por una menor secreción de la hormona del estrés. Por tanto, el análisis de las hormonas adrenalina y noradrenalina resulta útil también para el diagnóstico del rendimiento y para la organización del entrenamiento. El análisis del comportamiento de las catecolaminas con cargas total o predominantemente corporales nos informa sobre el comportamiento en el entrenamiento y el rendimiento, y nos permite también evaluar el comportamiento psíquico. Los estudios de Lehman y Cole en 1989 muestran que los deportistas con mejores resultados en competición presentan una secreción menor de catecolaminas que los deportistas de menor capacidad de rendimiento. En este contexto, cabe destacar que los deportistas con resultados de rendimiento insatisfactorios destacan por una elevada secreción de catecolaminas en la noche anterior o bien en el entrenamiento y la competición. Lehman y Coles, 1989. En los deportistas que antes del inicio de la competición sufren una inquietud psicomotora demasiado intensa asociada a trastornos vegetativos, miedo escénico, deportistas cuyo rendimiento no se corresponde con los datos del entrenamiento, se debería estudiar la posibilidad de un control insatisfactorio de la simpaticonia, dado que con una carga creciente de niveles de catecolaminas aumenta de forma exponencial hasta superar unas 10 veces el nivel de partida. El análisis de la adrenalina y la noradrenalina podría determinar de forma eficaz el trabajo de carga individual y también registrar carencias en la regulación simpático-adrenérgica en la fase anterior de la competición. Dicho análisis permite además controlar el posible estado del sobreentrenamiento. La secreción basal de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina en deportistas que han pasado por cargas demasiado intensas en el entrenamiento desciende claramente por debajo de los valores normales y los valores máximos sufren también caídas. Lehman y Coles, 1989. Como resumen, podemos constatar que los síntomas de adaptación originados en la célula muscular por el entrenamiento en resistencia, mayores reservas energéticas, aumento de la capacidad metabólica de las enzimas, optimización de los metabolismos de regulación hormonal, proporcionan una base mejor para el incremento general de la capacidad del rendimiento. El grado y la calidad de la mejora de estos procesos metabólicos dependen del método y contenidos de entrenamiento aplicados. Los errores en la selección de estos y el trabajo demasiado intenso, con recuperación insuficiente y con nutrición incorrecta, producen síntomas de adaptación erróneos que impiden conseguir el objetivo planteado y caídas del rendimiento debido a la sobrecarga. Capacidad del rendimiento en resistencia y los parámetros cardiovasculares. Como hemos mencionado anteriormente, todo estímulo de la carga incide de forma primaria sobre la célula y el sistema cardiovascular. Es en este aspecto solo un mecanismo auxiliar, cuya tarea es la de satisfacer las necesidades del metabolismo celular. El mantenimiento del equilibrio entre la necesidad de oxígeno de la célula muscular y la oferta del mismo está asociado al siguiente sistema: intercambio de gases en el pulmón, capacidad de difusión, corazón como bomba alimentadora, sangre como vehículo de transporte de oxígeno, lecho capilar, capacidad de intercambio. Al final de este sistema funcional se encuentra la célula muscular como estímulo de los sistemas transportadores. Los receptores sensibles a la acidez en el músculo regulan, según Stigerman, 1963, el rendimiento del aporte del sistema cardiovascular, en función de la necesidad de sangre en el músculo que trabaja. El intercambio de sustrato, la acumulación y la liberación y la utilización de la energía tienen lugar en la célula muscular. El consumo máximo de oxígeno, como criterio básico de la capacidad del rendimiento en resistencia, refleja la eficacia funcional de este sistema en su conjunto.
El consumo máximo de oxígeno se suele indicar en relación con el peso corporal. Los valores por encima del 70 miligramos kilogramos minuto se consideran condición idónea para las competiciones en el ámbito de la resistencia, mientras que los valores por debajo de 60 miligramos kilogramos minuto indican escasa preparación para competir en la escena internacional. En personas normales, no entrenadas, de 25 y 30 años de edad, encontramos valores en torno a 45 miligramos kilo por minuto. Pampero, 1973. No obstante, la práctica deportiva muestra que la capacidad de consumo máximo de oxígeno no es suficiente como indicador único de la capacidad del rendimiento en resistencia, y lo mismo ocurre con otro parámetro de gran importancia en este contexto, el tamaño del corazón. Aunque hace 10 años se conseguían ya valores elevados en comparación con los actuales, no se pudo constatar en este lapso de tiempo una mejora extraordinaria en todas las disciplinas de resistencia. Este hecho es un claro indicio de la resistencia en determinadas magnitudes metabólicas, además de la capacidad de consumo máximo de oxígeno y del tamaño del corazón, que desempeñan, entre otros factores, un papel decisivo para la capacidad del rendimiento en resistencia. Los diferentes métodos de entrenamiento pueden influir en mayor o menor medida sobre este sistema. Algunos de ellos producen, por ejemplo, un aumento relativamente rápido del tamaño del corazón, y en cambio contribuyen a una escasa medida a mejorar la superficie de intercambio de los capilares, los vasos sanguíneos más finos, a través de los cuales se produce el intercambio de sustancias con la célula muscular. Por el contrario, otros métodos influyen marcadamente sobre la capilarización, aumento del número de capilares, y menos sobre la hipertrofia del corazón. Se ve, pues, que los distintos métodos y contenidos de entrenamiento pueden influir de forma muy detallada sobre las siguientes magnitudes cardiovasculares, con las lógicas consecuencias para la metodología del entrenamiento. Dado que hemos comenzado con la capacidad del rendimiento en resistencia al nivel de la célula, iremos comentando en este sentido los diferentes componentes que condicionan el consumo máximo de oxígeno. Entrenamiento, capilarización y regularización periférica. El suministro de energía, es decir, su transformación en la célula muscular, depende del transporte de oxígeno y sustrato hacia el músculo, y de la eliminación de los residuos metabólicos a través de los capilares. Así pues, el aumento del riego sanguíneo debido a una mayor superficie de intercambio capilar periférico es una característica esencial para la capacidad del rendimiento metabólico del músculo. En el músculo que trabaja se produce una dilatación selectiva de los vasos sanguíneos, o bien recíprocamente se produce una oclusión en las zonas no sometidas a carga, creándose una nueva redistribución del torrente sanguíneo. El músculo que trabaja se beneficia de un 20% aproximadamente del torrente sanguíneo total en situación de reposo y de un 80% aproximadamente en situación de carga. Stausenberg, 1976. El riego sanguíneo local se multiplica por 15 o por 20. El entrenamiento puede mejorar aún la regulación del riego sanguíneo. De esta forma se garantiza un tiempo normal de permanencia de la sangre en los capilares. Pese al marcado ascenso en el aumento de la irrigación, casi a la mitad del tiempo de circulación, unas condiciones óptimas para el intercambio de oxígeno y de sustrato. Tomado de Stausenberg, 1976. Mientras que en reposo solo están abiertos del 3 a 5% de los capilares disponibles, con cargas de resistencia se abren en su totalidad, dilatándose además. El número de capilares abiertos crece de los 50 por mililitros cúbicos de musculatura hasta multiplicarse por 30 o por 50, esto es hasta unos 2.400 mililitros cúbicos. La dilatación simultánea de los capilares multiplica la superficie global por 100 aproximadamente. Figura 76. Modificación de la densidad capilar mediante un entrenamiento aeróbico de la resistencia. Tomada de Noble, 1986. Ahora bien, varios estudios muestran que en sujetos entrenados en resistencia, la densidad capilar aumenta en mayor medida. Así, Schmidt, 1978,
encontró que en los sujetos entrenados los capilares por fibra muscular aumentaban un 41,2% en comparación con las personas normales. Sanger, 1977. La figura 76 muestra que el correspondiente entrenamiento se produce un aumento relativamente rápido de la densidad capilar. No obstante, interesa señalar que las condiciones óptimas para el aumento de los vasos sanguíneos de nueva formación son las de la carrera durante un tiempo prolongado, mínimo aproximadamente de 30 minutos, con presión arterial en incremento constante. Es sabido que al correr se produce la llamada hipertensión arterial por trabajo, situándose la presión sistólica en torno a 160 mmHg. Se piensa que la presión continuada provoca el nacimiento de nuevos capilares. Se habla de capilarización, optimizado por tanto el intercambio de sustancias debido al aumento de la superficie de intercambio. Cuanto mayor es la resistencia de base, mejor es la densidad capilar y por tanto la situación de abastecimiento del músculo. Entrenamiento y sangre. Las concentraciones relativas de eritrocito, glóbulos rojos y hemoglobina, sustancia que da coloración roja a los glóbulos, la porción M se ocupa de la combinación con el oxígeno y su morfología no experimentan cambios significativos en el transcurso del entrenamiento deportivo, en contraposición con lo que ocurre en el entrenamiento en la altura. Según Schuller, 1970, que habla incluso de valores inferiores a los normales en el hemograma del deportista de resistencia, la mayor viscosidad de la sangre durante las cargas de resistencia, especialmente intensas, provocada por un ascenso de los eritrocitos, reduciría de forma significativa el volumen minuto cardíaco, obstaculizando así funciones primordiales del líquido circundante, transporte de sustancias de metabolismo, regulación térmica. Las diferencias que encontramos entre deportistas y no deportistas, entre niños y adultos, o incluso entre hombres y mujeres, en cuanto a la capacidad del rendimiento deportivo, se reflejan en el volumen sanguíneo absoluto y en el contenido total de la hemoglobina, Hb. Schuller, 1970. Puede producirse un aumento del volumen sanguíneo de entre 1 y 2 litros y en consecuencia un aumento de la hemoglobina de entre 200 y 300 gramos. La cantidad de sangre y el total de la hemoglobina disponible están en estrecha correlación con la capacidad de los procesos metabólicos, expresada por el consumo máximo de oxígeno. El aumento del rendimiento en el transcurso de un entrenamiento de resistencia se refleja también en el incremento del volumen sanguíneo. Este último se debe sobre todo a un mayor volumen plasmático. Schuller, 1970. El incremento del volumen sanguíneo potencia asimismo la capacidad de tampón de la sangre, pues crece la cantidad absoluta del sistema tampón presentes en esta. Entre los sistemas tampón de la sangre figuran el sistema hemoglobina, oxihemoglobina, la plasma proteína, los bicarbonatos y los fosfatos. La capacidad de tampón global de estos sistemas alcanza, según Reut, 1977, la cifra promedio de 28 miliequivalentes de H por litro de sangre. La capacidad de tampón se distribuye en los diferentes sistemas de la siguiente forma: HB, O2, 8,0, plasma proteína 1,7, fosfatos 0,3 y bicarbonatos 18,0. El incremento de los sistemas tampón es un requisito previo esencial para la reducción de la fatiga corporal, local y general del deportista entrenado en resistencia. Entrenamiento y corazón. El músculo cardíaco, en contraposición con el músculo esquelético, mantiene una actividad ininterrumpida. Por tanto, su trabajo de contracción depende casi exclusivamente de la obtención de energía aeróbica, más económica. La especialización de la célula del músculo cardíaco se expresa en su extraordinaria riqueza en mitocondrias. Estas suponen casi un 30% del volumen global de la célula, mientras que en el músculo esquelético, aún después de un entrenamiento de la resistencia, suponen solo un 5 y 10%, y en su modelo enzimático dispuesto específicamente para este propósito. Clayton, 1977. En reposo, la oxidación de ácidos grasos
suministra hasta el 80% de la energía. La glucosa y el lactato participan cada uno con un 10% aproximadamente en el metabolismo energético del corazón. Bullman, Froech, 1974. Con el trabajo corporal aumenta la participación del lactato en el suministro energético. El hecho no carece de importancia para evitar una acidosis metabólica originada por la carga. Cuanto mayor es el corazón, más ácido láctico puede metabolizar y más contribuye de manera indirecta a desplazar el umbral de la fatiga general. Un entrenamiento en resistencia con debida intensidad y con un volumen suficiente contribuye a desarrollar un corazón del deportista, en el sentido de un aumento de sus cavidades, dilatación, y en el grosor de sus paredes, hipertrofia. Sin embargo, con esta hipertrofia del miocardio, la resíntesis de un mayor número de elementos celulares funcionales reduce el rendimiento del trabajo por unidad de peso del miocardio a valores normales. Leite, 1977. No se superan nunca los 500 gramos de peso crítico del corazón. El abastecimiento de sangre al miocardio no sería óptimo en corazones más pesados. La figura 77 muestra la forma en la que el entrenamiento de la resistencia desarrolla un corazón capaz de mayor rendimiento. En sujetos no entrenados encontramos pesos del corazón de entre 250 y 300 gramos, con volúmenes de entre 600 y 800 mililitros e índices de entre 11 y 12 mililitros kilogramos de peso corporal. En cambio, en sujetos entrenados en resistencia aparecen valores de entre 350 y 500 gramos, 900 y 1300 mililitros, o 14 y 17 mililitros kilogramos, y más. Majerovics, 1972. Como se puede ver en la figura 79, el volumen del corazón y estrechamente asociada a este, la capacidad del rendimiento en resistencia pueden aumentarse en un plazo de tiempo relativamente breve. En el paralelo a este proceso, se produce el ya mencionado desplazamiento hacia la derecha del umbral anaeróbico, como expresión de una mayor capacidad aeróbica y de resistencia ante la fatiga. El aumento del tamaño del corazón es una condición previa esencial para la ampliación del volumen sistólico y por tanto para el ascenso pronunciado de la capacidad del consumo de oxígeno, necesaria para las cargas de resistencia. Un aumento del volumen cardíaco en torno a los 100 mililitros origina, según Israel, un ascenso del consumo máximo de oxígeno de 200 mililitros y más. Un volumen sistólico elevado, como encontramos en el corazón del sujeto entrenado en resistencia, es la base de un trabajo económico en el ámbito submáximo y una condición previa para mejorar los valores de rendimiento máximos del transporte de sustratos durante cargas máximas. El sujeto entrenado en resistencia presenta en reposo una frecuencia cardíaca de unos 40 latidos minutos, el no entrenado en torno a 70, y un volumen sistólico de unos 105 mililitros, el no entrenado de 60 a 70 mililitros, en situación de carga. El sujeto entrenado en resistencia puede multiplicar su frecuencia cardíaca por 5, el no entrenado por 3, elevando el volumen sistólico hasta el más del doble y manteniendo constante incluso con frecuencias próximas a los 200 latidos minutos. Strausenberg, Friedman, 1976. Como consecuencia de la mayor frecuencia cardíaca y el mayor volumen sistólico en el deportista entrenado, se produce un considerable aumento del volumen minuto cardíaco, que pasa de 4 a 5 litros minuto en reposo a 30 a 40 litros por minuto en situación de carga. En el sujeto no entrenado se sitúa en torno a los 20 litros minuto, y por tanto un ascenso significativo de la capacidad del consumo de oxígeno, factor que limita el rendimiento en resistencia. Majerovics, Miller, 1972. Finalmente, interesa señalar que el tamaño del corazón, esto es, el volumen cardíaco, está relacionado muy estrechamente no solo con el volumen sistólico, el volumen minuto cardíaco, el pulso de oxígeno, esto es, la cantidad de oxígeno consumida por latido cardíaco, la capacidad del consumo máximo de oxígeno y por tanto la capacidad del rendimiento en resistencia, sino también con el volumen total de sangre,
la cantidad de hemoglobina, la capilarización de los músculos que trabajan y con el tamaño del hígado, en tanto que su órgano principal del metabolismo. Strausenberg, Schidtman, 1976. Estas relaciones subrayan una vez más el hecho de que todos los parámetros implicados en la capacidad del rendimiento deportivo mejoran de forma armónica a través del entrenamiento y se condicionan recíprocamente. Como métodos de entrenamiento para aumentar de forma rápida el tamaño del corazón, se puede utilizar el método interválico, ver 159, y el método continuo intensivo, ver página 156. No obstante, el inconveniente de todos estos métodos radica en una carga intensa del metabolismo de la glucosa, con una práctica en exceso frecuente y combinados con otras cargas de entrenamiento y de competición, pueden consumir rápidamente al deportista. La tabla 17 ofrece un resumen de los síntomas de adaptación del músculo y el sistema cardiovascular ante un entrenamiento de la resistencia aeróbico. Entrenamiento y pulmones. En circunstancias normales, el volumen pulmonar y la capacidad de difusión no son factores limitadores del rendimiento con cargas de resistencia. Keul, Kinderman, Simon, 1978. No obstante, las cargas de resistencia provocan síntomas de adaptación también en este ámbito, sobre todo al inicio del entrenamiento en la edad juvenil. Se puede desarrollar una caja torácica ensanchada por cargas de resistencia, un pulmón de rendimiento de mayor volumen, Mayerovics y Miller, 1976, y de mayor capacidad de difusión, Khrushchev y Coles, 1975. A esto se añade una hipertrofia por actividad de la musculatura respiratoria y una economización de la función respiratoria, caracterizadas por una mayor profundidad del aliento y una menor frecuencia respiratoria en reposo y bajo cargas submáximas. Técnica respiratoria. En las modalidades de resistencia, la capacidad del rendimiento del deportista puede verse obstaculizada en cierta medida por una técnica respiratoria defectuosa. Como ritmo respiratorio, se debería buscar, dependiendo de la carga, un ritmo diferente en la respiración y el paso. Con una carga escasa elegiremos una relación 4-4, inspirar sobre 4 pasos y expirar sobre otros 4. Con carga media, 2-2 y con una carga máxima de 1-1. Kohler, 1977. La respiración debería efectuarse acentuando de forma activa la expiración, para una mejor eliminación del dióxido de carbono. Figura 79. Efecto de un entrenamiento de resistencia de 6 semanas en el ámbito de la intensidad del umbral anaeróbico sobre el tamaño del corazón, el consumo máximo de oxígeno y el umbral anaeróbico. Entrenamiento y capacidad inmunitaria. Después de describir los efectos específicos de un entrenamiento de resistencia sobre el músculo y sobre el sistema cardiovascular, concluiremos tratando de importante factor inespecífico, la situación o capacidad inmunitaria del organismo bajo la influencia de un entrenamiento de resistencia. La situación del sistema inmunitario del individuo es la base de la salud corporal. La importancia de la salud se suele apreciar en su justa medida en caso de enfermedad. Solo entonces nos damos cuenta del enorme valor que posee. La máxima de Schopenhauer se puede aplicar en cualquier deportista. La salud no lo es todo, pero sin ella todo es nada. Sin el requisito básico de la salud, el entrenamiento y la mejora del rendimiento son meras ilusiones. La especial importancia de un entrenamiento de la resistencia aeróbico correctamente dosificado para la situación del sistema inmunitario radica en la mejora de las defensas propias del cuerpo. Una resistencia de base mejorada con procedimientos modernos proporciona una elevada capacidad de defensa ante las infecciones y una elevada tolerancia ante estímulos de calor y de frío. Por ello, un deportista endurecido pasa menos tiempos enfermo, resfriado o similares, y practica su entrenamiento con menos interrupciones, mejorando o manteniendo su capacidad de rendimiento. En general, damos por válido el siguiente principio. Después de las cargas deportivas se observa de forma transitoria la llamada inmunosupresión, debilitamiento de la capacidad inmunitaria por el descenso de las inmunoglobulinas, por ejemplo de las gamma globulina entre 2 y 4 días. Batke, 1981.
No obstante, a pesar del retroceso de diferentes grupos de células, no se produce enfermedad, pues aumenta su eficacia en la defensa frente a infecciones. La causa tiene que ver con la consolidación más acentuada que en el sujeto no entrenado, de otros mecanismos inmunitarios inespecíficos como la fagocitosis, eliminación de bacterias y cuerpos extraños a cargo de las células basureras, termorregulación y barrera de mucosas, Bram y Coles, 1985. Como muestran diferentes estudios, las cargas de entrenamiento excesivas, por ejemplo en torneos agotadores, campeonatos mundiales y similares, provocan un deterioro del sistema inmunitario de los jugadores, asociado a una mayor propensión a las infecciones. Keul, 1989. La propensión a las infecciones se da con una mayor frecuencia en la fase de preparación inmediata anterior a la competición. Fitzgerald, 1988. En situación de saturación de carga, los niveles de adrenalina, hormona de estrés psíquico, y noradrenalina, hormona del estrés físico, se multiplican por 10 y por más, y los valores normales no se recuperan incluso horas después de la carga. Werle y Coles, 1989. Es conocida la participación activa del cortisol y las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, en el metabolismo, y la redistribución de los glóbulos blancos, leucocitos, que estas sustancias provocan, ejerciendo así un efecto inmunosupresor de descenso de las defensas. Por este motivo, se debería prestar más atención a la exposición prolongada al estrés para evitar trastornos de salud y con ellos pérdidas innecesarias en el proceso de entrenamiento. Bieger y Coles, 1980. Atención. No entrenar durante el comienzo de procesos infecciosos. El nuevo debilitamiento del sistema inmunitario que provocaría el entrenamiento podría agravar significativamente el transcurso de la enfermedad. Una supresión temporal de la inmunidad de origen celular podría impedir el reconocimiento y la eliminación tempranos de los microorganismos, en particular los virus, por parte del sistema inmunitario, provocando de esta forma el progreso del estado infeccioso en los atletas. Ordens y Coles, 1989. Dado que los valores se vuelven a normalizar durante las fases de regeneración, hemos de destacar la importancia de unas medidas de recuperación suficientes y efectuadas en los momentos oportunos. Unas medidas de regeneración regulares y oportunas pueden impedir la supresión del sistema inmunitario debida al entrenamiento. Kinderman, 1989. Las medidas regeneradoras, baños terapéuticos, medidas de relajación de todo tipo, entrenamiento de carrera suave, etc., producen una recuperación más rápida de la capacidad del rendimiento deportivo y un restablecimiento más rápido de las defensas inmunitarias, reducidos en los 2 o 3 días posteriores a las cargas intensas. Munz y Coles. Impidiendo así las faltas a los entrenamientos debidas a procesos infecciosos. En este contexto, interesa señalar también el influjo de las hormonas sexuales, sobre todo la testosterona, sobre el sistema inmunitario. Varios estudios han demostrado que después de cargas intensas, en paralelo al descenso de subpoblaciones características del leucocito, se produce un descenso del nivel de testosterona, hormona sexual masculina. Los valores de esta hormona no alcanzaron su nivel de partida ni siquiera después de 2 días de regeneración. Así pues, la situación del nivel de testosterona informa en igual medida que la situación inmunitaria sobre la carga actual o sobre la amenaza de una sobrecarga. En cualquier caso, si la tarea de entrenamiento supera la capacidad de carga del deportista, se constata un efecto perjudicial sobre la salud. El trabajo excesivo, la frustración o el estrés psíquico prolongado producen una caída de las hormonas del rendimiento y por tanto de la capacidad de rendimiento. Además, el desgaste por trabajo excesivo origina una pérdida de anticuerpos, deterioro de la inmunidad y una mayor propensión a las enfermedades infecciosas. La causa radica, por una parte, en la mayor secreción de hormonas provocada por el exceso de estrés psicofísico, por ejemplo, cortisol, adrenalina, prolactina y otras hormonas que inhiben el sistema inmunitario en su rendimiento de síntesis. Por otra parte, la síntesis de proteína en el ámbito muscular, estimulada en exceso por un entrenamiento duro
puede entrenar en competencia con la síntesis de proteína inmunitaria, provocando una mayor propensión a las enfermedades infecciosas o agravando los procesos infecciosos ya existentes. Strickl, 1991. De los estudios de Strickl, 1991, se deduce que el triunfo o la derrota influyen también sobre la situación sanitaria o el bienestar general del deportista. El triunfo y la derrota, dependiendo de su valoración subjetiva, influyen de forma más o menos acentuada sobre la disposición al rendimiento. El éxito provoca una mayor segregación de sustancias que mejoran el estado de ánimo y de hormonas que favorecen el rendimiento. Por el contrario, la derrota, estrés de frustración, provoca una pérdida de estas sustancias y la liberación de hormonas de estrés, que reducen el rendimiento y pueden llevar a una depresión del sistema inmunitario, asociada a una caída del estado de ánimo. El deportista y el entrenador tienen que tener en cuenta esta posibilidad. Aquí se puede ver una vez más que la intensificación del entrenamiento después de los fracasos no suele ser el procedimiento correcto para salir de una caída del rendimiento, a menudo originada por una sobrecarga. Asimismo, el llamado ejercicio de castigo, practicado a menudo en las modalidades de juego, aumenta el estrés de frustración y reduce tanto la capacidad del rendimiento como la disposición a trabajar, consiguiendo justo lo contrario de lo que se pretendía. El entrenador tiene que integrar este conjunto de circunstancias en su planificación del entrenamiento y en su trato con los jugadores. Así pues, el instrumental básico para la reconstrucción de la capacidad psicofísica del rendimiento consistirá en el ánimo psíquico expresado por el entrenador y el tratamiento fisioterapéutico correcto. Como sostiene Holman, Strickl, 1991, la ducha caliente después del partido, por ejemplo, produce una liberación de endorfinas que mejora el estado de ánimo. Acompañado a este proceso se crea una sensación de bienestar, se mejora la capacidad de recuperación y se refuerza la